y estamos conversando con Vargas Llosa. Tenemos la suerte de conversar con él, que vino, entre otras cuestiones, a presentar El sueño del Celta. En realidad es su última obra. Vamos a hablar enseguida del sueño del Celta, de este señor que viaja al Congo con un ánimo optimista, con ganas de ayudar a este país, y se va encontrando con cosas que lo desalientan. Esta novela de otro tiempo y de otro país, no está hablando de actualidad Vargas Llosa cuando escribe El sueño del Celta, o sí, nos dirá enseguida. Pero veníamos hablando de Latinoamérica y de estructuras, y me preguntaba, ¿qué piensa usted de quienes declaran, intelectuales del mundo, que declaran el fin de las ideologías, el fin de los relatos? ¿Es así? ¿Qué intención tiene declarar que las ideologías han muerto? Bueno, digamos, si las ideologías son esas religiones laicas que pretendían a una verdad absoluta sobre la historia, sobre la marcha de la sociedad, probablemente las ideologías están en un proceso de desintegración, ¿no? Creo que las ideologías han perdido, digamos, mucha vigencia, y que vivimos en un mundo cada vez más desideologizado. Creo que esa es una realidad. ¿Qué supone que generó tanta polémica Vargas Llosa? ¿Qué supone ahora a la distancia de lo que generó su llegada a la Argentina a inaugurar la Feria del Libro? ¿Qué siente de usted que generó estas controversias? Mire, en primer lugar, la opinión del director de la Biblioteca Nacional. Estas controversias nacen básicamente de que un grupo de escritores argentinos pidieron que me vetaran. No había ninguna controversia cuando yo recibí esa invitación. Pensé que era un acto absolutamente natural que la Feria del Libro invitara a un escritor a decir unas palabras sobre los libros, sobre la literatura, sobre la cultura. El escándalo surge de la iniciativa de unos escritores de pedir un veto para un colega que iba a hablar de libros y de literatura, nada más, ¿no? Entonces, me sorprendió muchísimo que ocurriera, pero bueno, ocurrió, y supongo que esa es la única razón de esa controversia. No hubiera tenido razón de ser ninguna controversia si no hubiera habido ese intento de veto, ¿no? Pero ¿usted por qué supone el intento de veto? ¿Por su pensamiento liberal? ¿Porque es peruano? ¿Por su pensamiento político en general? Hay una carta que explica muy claramente que la razón del veto eran mis ideas políticas. No eran ideas populares, según las personas que querían que me vetaran. No eran ideas populares, y entonces, bueno, la presidenta argentina, de quienes los de la iniciativa del veto eran partidarios, salió a defender la libertad de expresión, lo que me parece muy bien, desde luego, creo que es una buena cosa. Pero esa es la razón de la polémica o del escándalo. No había ninguna otra razón, ¿no? Y estos resquemores que sentían intelectuales, o que sienten intelectuales afines al gobierno, ¿provocó una polémica que puede ser útil? Bueno, la polémica no sé cuál fue. Digamos, lo que yo conocí es el texto pidiendo que me vetaran, y supongo que hubo personas a las que le pareció mal la idea de una censura o de un veto, que están en contra de las censuras o los vetos. Yo estoy en contra de las censuras o de los vetos. Jamás en la vida se me ocurriría pedir que impidan a un escritor subir a una tribuna a decir lo que piensa. No, jamás haría eso, pero en fin, hay gente pues intolerante que no aceptan sino sus verdades, ¿no? Piensan que todas las otras no son verdades sino mentiras, ¿no? Ese tipo de dogmatismo e intolerancia, por desgracia, tiene una tradición muy arraigada en América Latina. Y desde luego yo la combato hace muchísimo tiempo, porque creo que detrás de ese tipo de intolerancia siempre hay violencia, ¿no? ¿Usted sintió sorpresa cuando Sí, mucha sorpresa, desde luego que no me la esperaba. ¿No se lo esperaba? No me la esperaba. Jamás me esperé que unos colegas argentinos pues consideraran que era, no sé, que peligroso para el país que yo venga a hablar en una feria del libro. No sé, realmente a mí me desconcertó, me sorprendió muchísimo. Pero bueno, digamos, es una forma de intolerancia que por desgracia está bastante extendida en América Latina, ha estado más extendida en el pasado que en el presente. Pero en fin, supongo que no tendrá mayor secuela, ¿no? Y además de sorpresa y de concierto, ¿le generó tristeza? Sí,
desde luego, ¿cómo no? La censura no le parece a usted una cosa terrible, la censura no nos ha hecho mucho daño. A mí la única vez que me censuraron en la Argentina fue una dictadura militar. Entonces, hoy día hay una democracia, Argentina es un país abierto, entonces, que alguien pida censura y que intelectuales pidan censura, sí, ¿cómo no va a ser sorprendente y triste? Por supuesto que lo es. Porque puede haberlo vivido con rabia, con enojo, con bronca o con tristeza. Con rabia, a eso me refiero. Con enojo, no, lo he vivido con cierta sorpresa y con cierta tristeza, sí. ¿Y le hizo cambiar el contenido de su discurso en la feria? Bueno, yo pensaba hablar solo de libros, pero ahora no voy a hablar solo de libros, voy a hablar de la libertad, que creo que es lo que estuvo en cuestión en este intento de veto. Voy a hablar de la libertad, que es una cosa para mí muy preciosa y que yo defiendo con uñas y dientes, ¿ya? La libertad para mí es una cosa sagrada, preciosa, es lo mejor que puede tener, digamos, no solo un país, sino también un individuo, y voy a explicar por qué yo creo que la libertad y los libros están íntimamente ligados, tienen un destino compartido. Y lamento muchísimo que haya intelectuales que consideran que yo no debo abrir la boca, porque aparentemente constituye un peligro de algún tipo que yo diga lo que yo pienso, ¿no? No sé si la palabra que usaron es peligro, creo que no. Pues no sé qué usaron, pero si querían que me vetaran, es que algún tipo de peligro veían en que yo hablara. Si no, no veo la razón. Si fuera completamente, digamos, anodino lo que yo pudiera decir, no entiendo por qué no querían que lo dijera. Solo se prohíbe algo que se teme, ¿no? Si no, ¿por qué se prohibiría? Pensaba en la tristeza que provoca sentir que no hay posibilidad de discusión de ideas. Es muy grave, pues. Eso es reemplazar el diálogo por los monólogos, ¿ah? Esa cosa monocorde, tautológica. Y en el campo de la cultura, desde luego, eso es fatal. Es muy difícil que haya una verdadera vida cultural rica y creativa si no hay constantemente cotejo de ideas, de imágenes. Eso es esa efervescencia es lo que crea un clima propicio para la creatividad, para el surgimiento de nuevas ideas, para acercarse a esa huidiza verdad, ¿no es verdad? Entonces sí, desde luego, creo que, por supuesto, es lamentable que haya intelectuales que piensen que el veto, que la censura debe aplicarse en determinadas circunstancias en su propio país, ¿no? No es la palabra exacta que usaron, ¿no? Ni veto ni censura, fue un pedido en relación a la apertura. Digamos, la idea de que yo no participara en la apertura, que me retiraran la invitación, ¿cómo se debe llamar entonces? ¿No veto? ¿No censura? ¿Cómo se la debe llamar? ¿Invitación a no hablar? ¿Eso sería? Vamos al libro que viene a presentar, que es El sueño del Celta, que habla de un tiempo del siglo XX y de una esperanza como arrastrada de una Europa que llegue a ayudar a un país complicado como el Congo, ¿no? Es una novela que yo creo que habla sobre el presente a partir de una experiencia del pasado atroz, que fue la experiencia del colonialismo. El personaje, que es el principal, digamos, personaje de la novela y también de la historia, porque es un personaje histórico, fue para mí ejemplar en este campo, porque creo que fue uno de los primeros europeos que denunció el colonialismo en un mundo como el europeo, donde el colonialismo tenía una imagen absolutamente benigna, bienhechora. El colonialismo daba una muy buena conciencia a los colonizadores porque aparecía como el instrumento de la civilización, del progreso, de la cristianización de un mundo bárbaro, primitivo. Y él es uno de los primeros en mostrar, a través de unos informes extraordinarios que lleva a cabo, que el colonialismo es todo lo contrario, que es una forma de barbarie, de brutalidad, que destruye las pequeñas culturas congolesas y que además perpetra, digamos, crímenes monstruosos, desaparición de comunidades enteras, mutilaciones, torturas, guiado únicamente por el afán de lucro, ¿no? Entonces provoca un escándalo enorme en su tiempo y consigue además crear una opinión pública contraria a todos estos horrores
que va al final, a la larga, a desembocar en un movimiento anticolonialista muy fuerte. O sea, la labor de él es realmente extraordinaria, es la de un héroe, y la misma labor la lleva a cabo en la Amazonía, en América Latina, donde él pasa más de un año elaborando unos informes extraordinarios. Y yo creo que, digamos, muchos de los problemas que vive hoy día el África y muchos de los problemas que vivimos en América Latina, los países que tenemos todavía esas comunidades primitivas, arrancan de esa época y solo se pueden entender cabalmente a partir de los horrores que vivieron esas comunidades a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX. Ese es el contexto de la novela, pero la novela está, digamos, montada alrededor sobre todo del personaje de Roger Cage, ¿no? Del irlandés. Un irlandés que fue ciudadano británico, que fue diplomático británico, que fue en su juventud, digamos, un gran entusiasta del colonialismo, del imperialismo, muy orgulloso de pertenecer al imperio británico que llevaba la civilización al mundo, y que, viviendo en el Congo, donde pasó más de 20 años, descubrió que todo lo que creía era falso, y tuvo pues el gran coraje de reconstruirse a partir de, digamos, estas experiencias y enfrentarse a todo lo que había admirado, amado, de una manera realmente heroica, y al mismo tiempo un hombre que junto a ese heroísmo y esa grandeza moral tenía debilidades, fallas en su vida privada, terribles, que lo obligaban a vivir en asalto de mata, prácticamente en una clandestinidad muy nerviosa, muy amenazada. Eso es lo que a mí me fascinó del personaje cuando lo descubrí, y en realidad la novela pues trata de reconstruir usando mucho, digamos, la imaginación, porque las fuentes históricas no son muy abundantes, a ese tipo de personaje que creo que encarna muy bien esa complejidad, diversidad del ser humano que Rodó definió también en ese epígrafe que he puesto yo a la novela, ¿no? Un hombre es todos los hombres, ¿no? O sea, todas las variedades posibles del humano están en todos nosotros y pueden en determinadas circunstancias asomar, prevalecer sobre las otras, creando en una sola vida contradicciones enormes, ¿no? Eso es lo que me resultó más, digamos, fascinante del personaje. Y en este sentido que usted describe humano del personaje, es donde dice que es una novela también del presente, por más que suceda. Sí, absolutamente. Hace más de Yo un creo siglo. que todos los problemas que aparecen descritos en la novela tienen una vigencia en la actualidad. ¿Cuál sería el colonialismo del siglo XXI? Bueno, el colonialismo del siglo XXI tiene pues muchas formas, muchas manifestaciones. Hay un colonialismo de tipo económico, que es muy fuerte. Hay unos colonialismos que se ejercitan en el seno de los mismos países. Eso él lo descubrió justamente desde el Congo con su propio país, cuando descubrió que Irlanda era también un país colonizado. Él ni siquiera lo había advertido en su juventud, pero fue desde la experiencia de los congoleses que descubrió que Irlanda era también una colonia mucho más, digamos, encubierta, sofisticada, pero una colonia al fin y al cabo. Y creo que esas realidades de alguna manera están todavía vigentes por las secuelas que dejó el colonialismo en muchísimos países y porque el colonialismo todavía es una realidad, digamos, muy sangrante, ¿no? Lacerante, sobre todo en los países africanos y principalmente en el Congo, ¿no? Un país que vive una tragedia indescriptible, yo creo que fundamentalmente en razón de los hechos que se narran en esa época, ¿no? ¿Cómo es el premio Nobel? ¿Cómo está? Pues ¿Cómo bien, es? ¿Cómo es serlo? Fatigante, halagador por una parte, pero por otra parte muy fatigante. Trae muchos compromisos, ¿no es verdad? Lo convierte a una persona, lo convierte en una especie de estatua y no es muy grato ser una estatua, la verdad. Preferible ser una persona viva. Algunos auspicios de Argentina para armar.